Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 10. Vamos a leer capítulo 10 del 25 al versículo 37. Seguimos meditando sobre el fruto del amor. Amén. Este es nuestro tercer tema, amando a tu prójimo, basado en Lucas 25:37, que es la parábola del samaritano, del buen samaritano. Amén. Y la escritura leemos en nombre de Cristo y dice: cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida a este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Amén. Así que esta es una parábola muy famosa. Yo creo que todos nosotros la sabemos de memoria. Se le enseña en la escuela bíblica a los niños y también se nos tiene que enseñar a los adultos. Amén. Se nos tiene que enseñar mucho porque Jesús está hablando de cómo debe ser el trato que debemos de tener hacia nuestro prójimo. Vivimos rodeados de personas que viven, hermanos, con diferentes necesidades. Vivimos rodeados de personas que están pasando por dificultades. Amén. Y la tentación de retirarnos y hacernos los desentendidos está siempre ahí. A veces vemos que las personas a nuestro alrededor están con alguna necesidad y bueno, ahí nos hacemos como que no hemos visto nada. Amén. ¿Cuál es la reacción que usted tiene, por ejemplo, cuando un desconocido se le acerca a usted a pedirle dinero? Por ejemplo, ¿verdad? O cuando usted está ahí parado su vehículo, ¿verdad? En el semáforo, y aparece alguien ahí con un trapito a sacudirse el polvo del trapo en el carro suyo. Y usted está ahí, qué incomodidad, ¿verdad? Siempre está esa incomodidad. Pero en el versículo
25 al 29, encontramos una situación aquí. Y es que se levanta un experto en la ley. Vaya al verso 25, donde empezamos leyendo. Experto en la ley religiosa se levanta no para aprender de Cristo, sino que para probar a Cristo. Con la siguiente pregunta, le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contesta: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: bueno, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice: correcto, le dice, haz eso y vivirás. Entonces aquí vemos, hermanos, como aquella gente de que cuando uno ya metió la de batir lodo, ¿verdad? Y ya se metió en un problema, el Señor le responde y le dice: bueno, ¿cómo tú interpretas la ley? ¿Qué dice la ley? Bueno, la pregunta era que él debía haberle dicho lo que decía, pero el Señor le dice: tú eres estudioso de la ley, ¿qué te dice la ley? Y la ley dice: bueno, le dijo que hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. Pues hace eso, le dijo. Como el pastor decía el domingo, ¿verdad? O sea, ¿de qué religión son los que están metiéndose presos? ¿De qué religión son? Buena respuesta, le dijo el hombre, ¿verdad? Sí, me ha respondido bien, le dijo. Pues así sucede. El Señor le dice: respóndete, hay que hacer esto es lo que hay que hacer. Pero como cuando quedó evidenciado aquella respuesta, dice el verso 29, que él quería justificar sus acciones. Le dice: ¿quién es mi prójimo? Los expertos en la ley, hermano, eran los jueces indiscutibles del Viejo Testamento. Lo que usted tiene en su Biblia como el Viejo Testamento, esta gente, hermanos, eran altamente estimadas, eran altamente honradas por la gente común, por el pueblo, a los estudiosos, a los que interpretaban la ley, a los que interpretaban el Antiguo Testamento en el tiempo de Jesús. Era gente que era muy respetada en su tiempo, y la gente los miraba como personas de alta alcurnia, podemos decir también, y gente que hay que respetar. Se vestían, la Biblia nos dice que se vestían con grandes ropas, con grandes largas túnicas, y tenían también filacterias. Eran pedacitos del texto de la palabra en unas cajitas que se las amarraban en los brazos, en la cabeza. Amén. Era gente, hermanos, que procuraba siempre. La Biblia nos dice que siempre esta gente andaba buscando los primeros lugares en las cenas, en los eventos. Eran las personas que se sentaban siempre al frente, allá adelante, ¿verdad? También ellos pensaban que este constante estudio de la palabra les iba a dar a ellos la vida eterna. Lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. El Señor le dijo a esta gente: bueno, ustedes tienen esta práctica, estudian las Escrituras a fondo. Y sigue habiendo gente hasta el día de hoy, hermanos, que le gusta sumergirse a fondo en las Escrituras, en la raíz de la palabra, en el griego, en el hebreo, en qué condiciones, momentos, tiempos, porque piensan que este estudio profundo les va a dar a ustedes la vida eterna. Pero las Escrituras, dice, me señalan a mí. Más bien, le dice el Señor, las Escrituras son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no me quieren creer. Usted puede leer todo el capítulo 5 de Juan y usted va a ver un constante
altercado del Señor con toda esta gente que tenía esta cualidad de ser intérpretes de la palabra de Dios. Y ustedes piensan de que este estudio profundo les va a dar a ustedes la vida eterna, y realmente no es eso. Es Jesucristo la vida eterna. La palabra de Dios venía hablando siempre sobre Jesús. Y ahora que yo estoy acá, ustedes no me oyen, ustedes no me entienden. Mi Padre da testimonio de mí, pero ustedes no escuchan su voz. Ustedes dicen ser hijos de Dios, pero yo sé que realmente ustedes no lo son. Ahí usted va a leer todo eso en el capítulo 5 de Juan, léalo en su casa. Entonces este es el tipo de gente, esta es la persona que se levanta para tentar a Jesús. Y muchas veces, hermanos, esta gente servía como jueces en los litigios. Muchas veces también fueron los que abiertamente se opusieron a Jesús, los intérpretes de la ley. Y fueron ellos mismos también los que organizaron su muerte y crucifixión, los intérpretes de la ley. Y al igual que estos hombres, su estilo de vida era justificado, ese comportamiento que tenían, muy alejado del amor al prójimo, porque eran ellos muy sabios, muy conocedores de la Biblia. Como nos puede pasar a ustedes y a mí, que nosotros decimos, no hay necesidad que yo sea bueno con las personas, que yo sea, que dé amor, porque esas cosas son básicas. No, yo quiero lo profundo, yo quiero crecer en el conocimiento de la palabra. Pero el Señor dice, o sea, esta gente anda allá, el cerebro anda allá, quiere andar allá, y no han cumplido ni lo básico de la palabra. No han cumplido lo básico de la palabra. ¿Qué es lo básico de la palabra? Mateo capítulo 5, que el pastor nos habló el domingo. Las bienaventuranzas. Humildes, pobres de espíritu, que buscan la paz. Gente que busca el ser pacifista, que trae mansedumbre, la persona humilde. Aquellos que sufren por causa del evangelio. Esa es la base de la cristiandad. No se deje usted engañar pensando que usted se debe saber toda la Biblia de memoria. No es eso. Porque a veces por saber, mucha gente se autojustifica su mal comportamiento porque sabe mucho de las profundidades a fondo de las Escrituras. Alabamos a Dios. Entonces, la iglesia Jardín no debe ser una iglesia que sí sabe de la palabra, porque la lee, pero usted busca de la palabra no para sentirse superior y para justificar su mal vivir, sino que usted usa la palabra para ser más parecido a Jesús, ser mejor persona, ser un mejor cristiano, mostrar el amor de Dios, porque hoy estamos estudiando el fruto del amor. El objetivo de este capítulo el día de hoy, más los otros 3 que nos hacen falta, es cómo podemos llevar a la práctica el fruto del amor. Y Jesús nos dice, verso 30, ok, ¿quieres saber quién es el prójimo? Él es el intérprete de la ley, entonces quiere saber quién es el prójimo. Y lo interesante, hermano, es que el Señor no le responde quién es el prójimo. Al final es él mismo, el intérprete de la ley, quien responde quién es el prójimo. Pero la historia dice, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. El camino de Jericó a Jerusalén era alrededor de 17 millas, bastante, 17 millas, eran varios kilómetros, casi 30 y pico kilómetros. Y tenía ese camino, tiene ese camino, bastantes parajes que son bien desolados y otras partes que son bien rocosas.
Y en ese camino, en los tiempos de Jesús, era muy famoso porque bastantes bandidos se escondían y atacaban a las personas que transitaban por ese camino. Les quitaban sus cosas, amén, los herían, y eso era una cosa común. Entonces, ¿en qué condición estaba este hombre después de ser atacado? Estaba sin ropa, porque dice que le quitaron la ropa. Estaba golpeado y estaba medio muerto. Entonces, Jericó era un lugar que también era bien interesante porque en él vivían la élite de ese tiempo. Y ahí vivían los sacerdotes. Porque casi siempre el estilo de vida del sacerdote, él no se va a vivir donde viven los pobres. Ese se va a vivir donde viven los. Claro que sí. Y esa es la costumbre. Y hasta el día de hoy es así también. Los mejores lugares, las mejores colonias. O sea, no está muy al tanto de lo que sucede en el pueblo, porque no están donde la gente común vive, sino donde están los poderosos. Entonces el Señor dice, verso 31, que ahí venía un sacerdote. Pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, se cruzó la calle, se cruzó el camino y siguió de largo. Verso 32, un ayudante del templo pasó y vio al hombre tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. ¿Qué es lo que sucedía en la mente de ellos para no ayudar? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en su mente por el cual no se dignaron a ayudar a este hombre? ¿Qué fue lo que pasó en su mente, en su corazón? ¿Por qué alguien no ayuda? Volvemos lo mismo. Siempre está la tentación de no involucrarnos en el sufrimiento del prójimo. Porque amar al prójimo es ayudarlo. Usted no le puede decir al hermano, yo te amo. Si el hermano ha venido donde usted, no tiene con qué vestir, dice la Biblia, no tiene que comer, y usted le dice, hermano, vete en paz, voy a orar por ti, pero no le das para vestirse y no le das para que coma. ¿Cómo puede haber amor de Dios en ti? O cómo la obra, que es la fe, puede decir que tú tienes fe. ¿Cómo puede decir que tú tienes amor si no le estás dando al hermano lo que necesita? Hermano, mire, realmente este es uno de los temas incómodos, porque realmente en nuestras sociedades no se nos enseña a ser personas caritativas. A nosotros, y usted lo va a ver en las redes sociales, usted lo va a ver en la televisión, se fomenta la actitud, especialmente en nuestra cultura occidental, del individualismo. Alabamos a Dios. El individualismo, hermanos, es el causante de las grandes guerras, porque nace del egoísmo. Diga egoísmo. El egoísmo solo es pensar en mí mismo, y el egoísmo es lo que ha llevado a los altos índices de depresión, ataques de pánico, ansiedad y hasta suicidio que tenemos en nuestra cultura occidental. ¿Por qué se asesina tanta gente? Porque siente que su vida no tiene sentido, porque siente que su vida no tiene propósito. ¿Y sabe qué? Millonarios se ponen el lazo al pescuezo, artistas se ponen el lazo al pescuezo también, se tiran de un edificio, toman una gran cantidad de medicamentos y se suicidan. ¿Por qué? Porque su vida no tiene sentido.
Y la única forma de encontrar significado en la vida es cuando tú vives para servir a los demás. Porque la palabra de Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y que cada vez que usted da y que cada vez que usted se pone al servicio de sus hermanos, de la fe, de su comunidad, su vida se va apreciando. ¿Sabe qué es aprecio? Es que se va poniéndose más caro. Y en el cristianismo usted se va poniendo más caro en la medida en que más se da usted para los demás. Entonces usted recibe de la gente ¿qué? Aprecio. Amén. Mire, si usted es una mujer servicial, atenta con su esposo, lo atiende, se da en servicio, usted no debería de preocuparse mucho, porque cuando usted sirve, que es la cualidad más grande del cristiano, si ese esposo se va, quien pierde, ¿quién es? Es él o es ella. Y cuando esté ya solito, esté solo, esté con otra persona, y le comienza a ir muy mal, ¿qué se le viene a la mente? Sí que fui tonto, sí que fui tonta, no debí haber dejado a mi mujer, no debí haber dejado a mi esposo, que era tan servicial, y ahora aquí me toca sufrir, ahora me toca llorar, ahora le está yendo muy mal. Porque las personas que aman, que ayudan a los demás, son bien pocas. Y por eso cuando se encuentra una de esas personas, hermanos, la vida de cualquier persona cambia. Pero no sería lo ideal, hermano, que toda la iglesia de Cristo fuera gente que amara, gente que se diera en servicio al prójimo, gente que se diera primero en servicio a su familia, se diera en servicio a sus hijos, se diera en servicio a las personas que están a su alrededor. Yo no le estoy diciendo que usted va a desbaratar todo su dinero, dárselo a la gente. No, se trata de que su vida pueda ser no como la del sacerdote y el levita, que usted está viendo que hay una necesidad, pero usted mejor se cruza la calle para no pasar ni de cerca, para que no se le vaya a enternecer el corazón y capaz lo ayude. Comete ese gran error de ayudar a alguien. Qué desgracia de mujer, qué desgracia de hombre, alguien así, que está viendo a la gente con la lengua de afuera y no es digno ni siquiera de llevarle un vaso con agua al fulano. Y es lo que sucede en las iglesias. El 10% hace todo el trabajo, el 90% solo está viendo. Y en esa forma, usted, el que pierde, no crea que son los es usted, soy yo. Ahí está, por eso que la depresión ocupa un lugar importante en su vida. Ay, nadie me ama, nadie me quiere. ¿Y que quién lo va a querer a usted? ¿Quién lo va a amar a usted si usted nunca se da en servicio? Si usted no da amor, si usted no ayuda, usted no hace nada, usted es un costal que está en la casa ahí, es un costal ahí que está tirado el hombre. No sirve para nada. Solo ve televisión, solo come y ahí está. Es un costal que tiene un montón de mujeres en la vida ahí. A un hombre que es como un costal. Caso contrario también. Hermanos que son un costal en la iglesia, ahí están, pero no hace nada, no ayuda, no da la mano, no aporta. ¿Cuál es la actitud? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso usted? ¿Por qué hago eso yo? ¿Por qué al igual como el sacerdote nos cruzamos la calle? ¿Por qué al igual que el levita nos hacemos los mareados? ¿Está ocupando ayuda a la iglesia? Ahí tengo ganas, pero no lo voy a hacer, no voy a hacer que no levantó la mano porque compromiso de eso. Alabamos a Cristo, hermanos. ¿Quién vive? ¿Quiénes duermen? ¿Cuáles son las razones que tenemos
para pasar de lejos de aquellos en necesidad. Habrá algunas veces en que será legítimo habernos hecho de los panes. ¿Qué es lo que nos motiva a no hacer nada? Así que el sacerdote pasa, se cruza la calle, sigue de largo. Dice la Biblia que un ayudante del templo, en su versión dice, en la 1960 dice un levita, que eran los que servían en el templo, lo ve también y hace lo mismo. Porque ve al hombre desnudo, lo ve medio muerto. En esos tiempos la gente consideraba de que tocar a alguien en esas condiciones era para volverse inmundo. Bueno, que las mujeres que andaban con su periodo no podían acercarse a otra persona porque la podían volver inmunda. Amén. Yo creo que eso se lo crearon ellos para que esos 5, 6 días, 7 días que usted anda de malas ni se acerque a nadie, ¿verdad? Entonces a alguien se le ocurrió esa buena idea, hagámoslo ley. Que no se nos hace, y esté bien feliz, yo tranquilo, que se vaya a desaparecer a mujer esos días y regrese cuando ya esté bien, para no estarla aguantando. Hasta eso se habían creado, todo eso estaba en la ley. Entonces puede haber sido por cuestiones religiosas, por cuestiones, o simplemente no involucrarme. Esto me va a costar a mí un problema. Esto se me va a hacer un problema. Pero ¿qué pasa en el verso 33? Ahí sucede algo. ¿Qué dice el verso 33? Leámoslo. Entonces pasó un samaritano despreciado. ¿Cómo era este samaritano? Despreciado. Gloria a Dios por la gente despreciada, ¿verdad? Y cuando vio al hombre, sintió, ¿qué pasó? Que sintió compasión por él. Y dice la Biblia que puso mano. La misma palabra griega que habla aquí de compasión es la misma que Jesús usa en la Biblia cuando sintió compasión por las multitudes que estaban como ovejas sin pastor. Jesús sintió compasión por ellas. Esa misma palabra es la que se usa cuando Jesús ve aquella mujer viuda que su hijo lo llevaban a enterrar. Dice que él sintió compasión por ella y mandó a detener el cortejo fúnebre y resucitó al joven porque él sintió compasión. Es la misma palabra. Es algo que se siente, que te lleva a hacer algo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes sienten? Pero sienten cólera, sienten envidia, sienten odio, sienten pura babosada. Una cosa buena no la sienten. Es como aquella hija que se levanta: mamá, qué linda mañana, me siento tan llena de amor por ti, mamá. ¿Qué quieres que yo haga por ti este día? Ah, Dios bendito. No, se levanta: mamá, tengo hambre. ¿Qué has hecho de comer? La bichachuca, a mí no se había bañado y no sabe hacer un huevo. No sienten, pero sienten lo que no deben sentir. Hermano pastor, mire, yo he sentido el fuerte deseo de servir a Dios. Dígame en qué yo puedo servir. No sienten eso. Andan sintiendo lo contrario. Entonces, pero esto, hermano, realmente no es su culpa. Fíjese que este tipo de comportamientos se van desarrollando desde la niñez en su casa. Alabamos a Dios.
Si usted quiere tener personas amorosas, el amor lo aprende uno de sus padres. Si uno como hijo ve que sus padres son personas altruistas, que ayudan al prójimo, son personas que están ahí y han apoyado a otras personas, y que con qué facilidad los padres se dan en ayuda a otras personas, los hijos aprenden viendo esas actitudes. Quizás usted viene de un hogar donde, puchica, si se le puede llamar ese hogar, lo que usted vivió, que ahí era sálvese quien pueda. Ahí Dios guarde. Ahí no se prestaba nada, y de ahí se chambreaba del vecino, ahí se escondían las cosas, el papá escondía para que los hijos no comieran, la mamá escondía el dinero, pero el marido se lo quitaba, y así vivían, Ahora usted, al venir a la iglesia y encontrarse con los frutos del Espíritu, que es lo que estamos estudiando, y al ver la parábola del samaritano, usted dice, eso está duro para mí. Pero yo creo que hay muchas personas aquí que al ver este evento dicen, yo hubiera hecho lo mismo que el samaritano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Son pocos, pero los hay. La gran mayoría se hubiera hecho de los panes. Ahí no me meto, peligroso ahí. Ahí se están escuchando los gritos, los balazos a la par de su casa. Ahí te está callado, usted ni llamar a la policía puede. No me voy a meter en un problema. Y ve que están matando al vecino. Ese es el problema de nuestro país, que aquí cualquiera lo matan enfrente de quien sea, y aquí no es problema. Nadie dice nada, todos se callan. Nadie dice esta boca es mía. Ve que el vecino se le han metido 6 babosos ahí y le están matando toda la familia, 10 ahí, y usted está callado, con miedo. No me van a hacer algo a mí también. ¿En qué momento perdimos el valor los salvadoreños? ¿En qué momento nos pusieron la pata encima un grupo de cipotes malvados? Es la actitud del egoísmo. Pero un día le va a llegar a usted y va a berrear y va a desear que alguien le hubiera echado la mano, y no va a haber nadie con usted. Porque de la misma forma que usted fue con otras personas, así Dios le está permitiendo que usted también pase por la misma situación. Es duro, hermano. Pero usted está preocupado como aquel intérprete en la profundidad de la palabra, en la profundidad bíblica, en cómo la vida de la persona se puede complicarle más a través de la Biblia, y ocupar la Biblia para hablar de la otra iglesia, ocupar de la Biblia para hablar del fulano, ocupar la Biblia para mantener sometida a la mujer, usar la Biblia para tener sometidos a los hijos, usar la Biblia para su beneficio personal. Eso no es el evangelio. El Señor dice, pero había un samaritano despreciado. Es que los samaritanos, hermanos, eran despreciados por los israelitas. Eran inmundos, pecadores, mal hablados. Solo en el chonguenga piensan, pero tenían buen corazón. Es que ahí está la cosa. Es que ahí está lo importante. El estado de tu corazón. Alabamos a Cristo, hermano. Y este hombre vio a aquel hombre, tuvo compasión. Verso 34, y mire, ¿qué hizo? Se le acercó. Este no se cruzó la calle como el sacerdote, como el levita. Este se acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él, hermano. Y al encargado, al día siguiente, al encargado le dio 2 monedas de plata de la posada y le dijo: cuídame de este hombre.
Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por acá. Qué calidad de persona era este hermano. ¿Qué nos dice de su calidad de persona eso que él hizo? ¿Qué podemos decir de este hombre? Podemos decir, hermano, que realmente no es tu nacionalidad, no es la tipo de familia que usted venga o de las condiciones económicas que usted venga, es la calidad de su corazón. Siente cuando otra persona está sintiendo dolor. ¿Se puede usted poner en los zapatos de esa persona? Eso es lo que Cristo quiere. Eso es lo que significa amar al prójimo. Amar al prójimo significa tener empatía por el sufrimiento de la otra persona. Quizás usted no le pueda solucionar todo el problema a la persona, pero algo del problema se lo puede solucionar. Porque hermano, es como la ofrenda. La ofrenda nunca puede ser una ofrenda que usted va a dar más de lo que usted puede dar. Es de acuerdo a la bendición con que Dios le ha dado. Así de. Dios no le dice, no vayas a venir a dejar todo el sueldo del mes. ¿Y cómo vas a pagar tus cosas? Hay gente que abusa. Hay pastores que le lavan la cabeza a la gente. Pero Dios no dice eso en su palabra. De acuerdo a la bendición con que Dios te haya bendecido, así vas a ofrendar. Si Él te ha bendecido bastante, vas a poder dar bastante. Y si no te ha ido tan bien y te dio poquito, poquito vas a dar. Y con Él estás bien, con Él estás en paz. Y es así la ayuda con la gente también. Usted no es que va a venir a vender sus cosas, se la va a dar a la gente pobre. No, no se trata de eso. Pero haga algo, lo que usted pueda hacer por la persona. Este hombre hizo lo que él pudo hacer por él. No se lo llevó para su casa a vivir con él, a tenerlo ahí, no. Pero yo algo puedo hacer por este hombre. Y lo que puedo hacer es vendarlo. Le pongo aceite, le pongo vino a sus heridas, lo vendo, lo puedo subir a mi burro y lo llevo a alguna posada para que se recupere. Lo llevo al hospital, lo llevo donde sea. Es lo que yo puedo hacer por él ahora en este momento. No dice la Biblia que lo adoptó como hijo y lo se quedó con él, porque era eso lo que él podía hacer. Es de acuerdo a la capacidad que usted tenga. ¿Por qué cree que Jesús escogió a un samaritano? A alguien que los judíos odiaban, como un ejemplo de alguien que ama a su prójimo, hermano. ¿Por qué escogió Jesús a este hombre? Porque, hermanos, nosotros no pueden engañar las personas con su apariencia. Usted se puede ir chuco, como decimos en buen salvadoreño. Usted piensa que el fulano ese es buena gente. O usted puede pensar también que ese tatuado ahí todo sin peinarse no es mala gente. Se equivoca. Las apariencias engañan. Se puede ir chuco. No se deje ir por la apariencia. Las personas buenas no son las personas buenas porque se ven que son buenas por fuera. O porque es sacerdote, porque es levita, me va a ayudar. Ya vimos que ellos no ayudaron. Quien ayudó fue el samaritano, dice, despreciado. No desprecie a la gente. No se deje ir por las apariencias. Y no crea usted, el Señor le estaba diciendo que porque aquellos sabían de la palabra se vuelven personas más buenas. A veces los que más saben de la Biblia
tienen una peor actitud, son más altaneros, son más abusivos, se creen superiores porque saben tanto, porque saben aquí, porque saben allá. Eso es un engaño. Alabamos a Cristo, hermano. Dice la Biblia que no se alabe el sabio en su sabiduría, sino que se alabe el hombre en esto, en conocerme, dice Jehová, que yo soy Dios. Eso es lo que usted se puede creerse en algo, en que usted conoce a Dios. Alabamos a Cristo. Verso 36. Ahora bien, el Señor le dice a este hombre: ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del que fue atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El intérprete de la ley contestó: el que mostró compasión. Hermano, ¿en qué gastos, en qué costos usted va a incurrir por ayudar a alguien? Financieros, riesgo, ¿sí? Va a incurrir en gastos, costos para ser el prójimo de alguien. Sacrificar la comodidad para ser el prójimo de alguien. Nos va a tocar hacer. Bueno, si usted lo desea hacer, si usted siente, ¿verdad? Como dijimos al inicio, como aquel hombre de Samaritano dice que sintió, y el haber sentido lo llevó a obrar. Entonces, si usted llega a sentir, va a obrar, y eso lo va a llevar a meterse en gastos, en una incomodidad, en un costo. Pero ¿está usted en la disposición de hacerlo? Porque en el verso 37, ¿qué dice el Señor? Entonces el hombre contesta: Señor, el que mostró compasión, ese es el prójimo. Entonces Jesús le dijo: así es, ve y haz lo mismo tú también. En la práctica, ¿qué nos va a llevar eso en la práctica? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Nos vamos a hacer los desentendidos? Piensa en un momento de alguien que está junto al camino como ese pobre hombre, que usted lo tiene en su familia o en su vida o en su trabajo, qué sé yo. Piensa en esa persona. Alguien que está tirado en el camino, que necesita ayuda. Le estoy diciendo, usted no le va a resolver toda su vida, pero algo puede hacer por él. Algo puede hacer por ella. ¿Qué cambios hay que hacer en mi actitud, tengo que hacer yo para volverme el prójimo que Jesús dice que debo de ser? ¿Qué cosas de mi estilo de vida tengo que cambiar para ser el prójimo que Jesús quiere que yo sea de las personas? ¿Qué cambios necesito hacer? ¿Qué actitudes debo de cambiar? Muchas personas quizás están como ese hombre en nuestra vida, junto al camino. No le conviene a usted y a mí ser insensibles. No podemos solucionar todos los problemas del mundo. Ahí es una gran realidad. Porque Jesús, hermanos, si usted se fija, su ministerio fueron 3 años y medio, y Él no sanó a todos. No todos los enfermos se curaron, los que habían en Israel en ese tiempo. No desapareció el hambre, no desapareció la injusticia. Los problemas siguen. Y Jesús fue tan así que le dijo a sus discípulos que los pobres siempre lo íbamos a tener. Los problemas no se los solucionaron todos con la venida de Cristo. Sigue habiendo problemas serios en la sociedad, problemas serios en el mundo, sigue habiendo guerra. Los problemas no se solucionaron cuando Cristo vino. Por eso Él dijo que nosotros íbamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Íbamos a llevar esta palabra a todos los rincones de la tierra, para que este pasaje de la Biblia
para que estas enseñanzas que estamos viendo estos días lleguen a más personas. Y mientras más personas decidan seguir el ejemplo de Cristo, entonces los problemas del mundo van a ir cambiando. Porque no crea usted, hermanos, que el gobierno le va a solucionar los problemas a todos. El gobierno tiene una obligación constitucional para con las personas, pero, hermanos, no puede llegar a todos los rincones. No puede llegar a todas las familias, no puede llegar a todo el mundo, porque es limitado su accionar. Pero ¿qué tal todos los cristianos del Salvador comenzaran a echarle la mano a su prójimo en lo que puedan hacer, en lo que está en su capacidad de hacer? ¿No cree que lograríamos mucho más que cualquier otro gobierno? ¿Acaso no solucionaríamos los problemas del mundo si todos los cristianos empezamos a hacer algo a nuestro alrededor? Amén. Pues ese es por eso Jesús dice: ve y hazlo tú. Ahí usted está diciendo: Señor, mira esta necesidad, pero el Señor está diciendo: ve y hazlo tú, haz lo mismo. A veces usted viene y, como dice el pastor, viene el pastor, aquí esto está mal, como para que él vaya y haga la cosa, ¿verdad? El problema, si usted ya lo vio, ¿por qué no lo arregla usted? Vaya y haga algo usted, ve y hazlo tú. Este hombre se metió en un problema desde el inicio, cuando el Señor le dice: mira, Señor, ¿cómo entro allá arriba? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo la lees? ¿Qué entiendes? Hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. Pues eso hacerle. Y no había quedado él como, me fregó, pues, así, sencillamente, ya me fregó este. No se quedó ahí, siguió empantonándose más y le pregunta: Señor Jesús, entonces ¿quién es el prójimo? Y él comienza el Señor a contarle la historia y les da la misma situación al final. Entonces Jesús le pregunta a él: ¿quién es el prójimo entonces? Respóndete tú. Pues el que ayudó. Pues veas lo mismo otra vez. O sea, hermano, a veces nosotros somos cabeza dura. Pensamos que las cosas en el cristianismo son complejas, son allá en el tercer cielo, cosas así. No, hermano, el cristianismo es practicidad, es práctico. Es práctico, es fácil de entender. Ve y haz lo mismo tú. Ayuda al prójimo. Y quiero que vayamos y terminemos con Mateo 25. Y esto sí lo vamos a leer todo. Mateo 25, versículo 31 en adelante. Y lo importante que es entender que en el día del juicio final, los requerimientos para entrar en el reino de Dios no son los que usted y yo pensamos. Son los que Jesús nos dice aquí en este texto. Mateo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Hermano, mire, Jesús está diciendo: hiciste lo que pudiste por mí, tuve hambre, me diste de comer, no me des trabajo. O sea, a veces nosotros nos vayamos es que yo no le puedo dar de comer porque si con eso, pero lo que ocupa ahorita es que coma. Eso, dele, y es lo que usted puede dar. Dele las tortillas, échale los frijoles, ponga un pedito de queso y que se lo coma. Eso es lo que usted puede dar en este momento. Tuve sed, toma agua, viejo. Aquí está el agua. Hermana, aquí está el agua.
Fulana, aquí está el agua. ¿Le falta agua a usted en su casa? Aquí está un vaso, me quita una pechinga de agua, la voy a compartir de la mía. Vaya, eso toma. Lo que yo puedo hacer por usted es esto. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión, me fuiste a ver. No es que pagaste el abogado y me sacaste, me dijiste, no, me fuiste a ver, hermano. Qué complicado, ¿verdad? Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de su izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes, los malditos. Qué tremenda esa palabra, ¿verdad? Está dura. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él le responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más significante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. ¿Cuál es la medida para entrar al reino de gloria? Por cuanto lo hiciste al más significante de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Entren al reino preparado para ustedes. Esa es la medida. Esa es la medida. Esa es la medida con que Dios nos va a tratar en aquel día. Va a ser una separación. Gente que sirve y gente que no sirve. Gente que siente y gente que no siente. Se hacen los mariachis, ellos van a tener su lugar allá. Hermano, sienta, porque el sentimiento lo va a llevar. Póngase en lugar de esa persona que está sufriendo. Póngase en los zapatos de esa mujer que no tiene ahorita ni cómo pagar el alquiler de su casa, ni la leche para sus hijas. ¿Cómo estaría usted? ¿Cómo sentiría usted estando en esa situación? Sienta, póngase en el zapato de la otra persona. Eso es amar al prójimo. Y de esa forma usted va a entrar. De esa forma usted va a poder ser parte de aquellos que entren a la gloria celestial. Miren, lo de pecador y ser uno pecador y estar uno preocupado en el pecado de la otra gente, lo evita usted enfocarse en lo que es importante, que para Dios es importante. Porque el fallar, dice la palabra de Dios, siempre nosotros vamos a tener esa situación en nuestra vida. Eso es, usted escríbalo, hasta la muerte vamos a seguir pecando. Pero el ayudar al prójimo, el ser de bendición para otra persona, eso hay que aprovecharlo uno todos los días. Y en la oración diaria uno debe poner siempre, decirle al Señor: Señor, pon en mi vida este día a alguien que yo pueda ayudar. Pon en mi camino a alguien que yo pueda bendecir, con un consejo, con una sonrisa, amén, con una palabra, con una tortillita, con una camisa que tengo por ahí, que usted ya tiene un cuarto lleno de ropa que usted piensa que un día se la va a volver a poner cuando sea delgada otra vez, Tengo 10 años esperando yo eso, que voy a ser delgado, y ahí está todo eso, ahí está guardando. ¿Cuánta gente necesita ahorita? ¿Por qué no da y ayuda? ¿Por qué no da y colabora? Y de esta forma usted será verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. Nos ponemos de pie, hermanos. ¿Cómo amo a mi prójimo? El fruto del amor, amando a mi prójimo, es ponerme en el lugar del prójimo. Sentir como aquel samaritano sintió
lo que le estaba pasando a aquel hombre que estaba tirado en el suelo, desangrándose, muriéndose. Sintió compasión, sintió en su corazón el dolor que esa persona estaba pasando y fue e hizo algo. El ayudarnos va a llevar a incurrir en gastos, a incurrir en costos, a incurrir en la incomodidad también. Pero el Señor dice que esto vale la pena porque en aquel día te va a ser recompensado. Por cuanto lo hiciste a uno de estos más insignificantes de mis hermanos, al más pequeñito, le diste agua cuando tenía sed, le diste de comer cuando tuvo hambre, lo vestiste cuando estaba desnudo, lo visitaste cuando estaba preso, a mí me lo hiciste. Entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilloso será escuchar esas palabras. Pero hay que hacer algo. Hay que ayudar al prójimo, hermanos. Pídale a Dios todos los días que ponga a alguien en su vida, en su camino, a alguien que usted pueda ayudar con lo que usted tiene, no con lo que usted no tiene, es con lo que usted puede. Alabamos a Cristo. Padre, necesitamos de tu ayuda. Reconocemos, Señor, que necesitamos ser como el buen samaritano, Señor. Quizás no practicaba la religión correcta, no tenía conocimiento bíblico profundo del sacerdote o el levita, pero tenía un corazón que sentía el dolor ajeno. Como tú lo tienes, Jesús, como tú te dueles del dolor humano, como tú te dueles del dolor de tus hijos, del dolor de la gente, del dolor del mundo. Danos ese mismo corazón, Señor. Transforma nuestro corazón de piedra y danos un corazón de carne, un corazón amoroso, que siente el dolor de los demás. Y que no seamos ingratos, Señor, sino que de la misma manera en que tú nos amaste, así amemos a los demás. Y de esa forma cumplamos la ley de Cristo.